Hola a todos mis seguidores. Hoy les traigo una historia fascinante e impactante sobre una mujer que desafió todas las convenciones de su época. Mesalina, la emperatriz romana conocida por su promiscuidad, manipulación y peligrosa ambición. Esposa del emperador Claudio, su vida fue un escándalo que aún resuena en la historia. Imagínate que eres la esposa de un senador en la antigua Roma. Es el año 45 después de Cristo. Tu esposo está en el foro, tus hijos con sus tutores, y tú planeas la cena cuando los guardias imperiales aparecen en tu puerta. No están aquí porque hayas hecho algo malo. No están aquí para arrestar a tu esposo. Están aquí porque la emperatriz Mesalina ha solicitado personalmente tus servicios. Lo que está a punto de ocurrirte destruirá tu matrimonio, arruinará la reputación de tu familia y te convertirá en entretenimiento para la mujer más poderosa del mundo, quien ve tu humillación como una noche cualquiera. Sí, esto realmente sucedió. Valeria Mesalina gobernó junto al emperador Claudio durante 7 años y básicamente controló a 60 millones de personas en todo el imperio romano. La historia la recuerda como una joven y hermosa emperatriz que dio un heredero a Claudio y ayudó a estabilizar el imperio después del desastre de Calígula, quien fue apuñalado hasta morir. Pero esto es lo que no cuentan los libros de historia. Detrás de las estatuas de mármol y las ceremonias lujosas, Mesalina dirigía lo que solo puede describirse como el sistema de explotación sexual más retorcido y sistemático de la historia humana. Hablamos de cosas tan perturbadoras que incluso los historiadores romanos y estos tipos vivían en un mundo donde poseer esclavos sexuales era totalmente normal. Tuvieron problemas para registrarlo. Esto no era solo una emperatriz loca teniendo aventuras. Esto era una guerra psicológica a escala industrial, disfrazada de entretenimiento imperial. Lo que estoy por mostrarte proviene de registros oficiales de la corte romana, testimonios de historiadores como Tácito que vivieron esto, y evidencia arqueológica que hemos desenterrado del Palacio Imperial. Hablamos de un sistema que operó durante casi una década en el corazón de Roma. Y aquí está la parte más inquietante. Mesalina no explotaba a personas al azar. Se enfocaba específicamente en las esposas e hijas de las familias más poderosas de Roma, convirtiendo la humillación sexual en un arma de control político. Tenía registros, horarios, márgenes de ganancia. Todo funcionaba como un negocio. No pude dejar de investigar esta historia una vez que comencé. Es así de impactante. Bien, déjame explicarte lo que Mesalina hizo realmente, porque cuando leí sobre esto por primera vez, literalmente tuve que dejar el libro y procesarlo. Convirtió parte del Palacio Imperial, el centro mismo del poder romano, en una red de prostitución forzada. Pero no con mujeres cualquiera, sino con esposas de senadores, hijas de cónsules, las mujeres más élites del imperio. Y esto es lo peor, lo hacía parecer un honor. Imagina esto. Vives tu vida normal como una noble romana cuando los hombres de Mesalina aparecen con lo que llamaban listas de reclutamiento. Estas no eran visitas al azar, tenían archivos sobre todos. ¿Qué familias debían favores políticos? ¿Qué esposos necesitaban cargos públicos? ¿Quiénes tenían los atributos adecuados para clientes específicos? Encontré registros que muestran que literalmente calificaban a las mujeres como productos, descripciones físicas, conexiones familiares, incluso evaluaciones de personalidad para predecir quién obedecería y quién causaría problemas. La burocracia de todo esto es lo que más me impacta. Tenían programadores, preferencias de clientes, controles médicos,
seguimiento de ingresos. Trataban a seres humanos como inventario en un catálogo de lujo. Esto es lo que ocurría cuando eras seleccionada. Primero, te decían que era un honor especial de la propia emperatriz. La lealtad de tu familia a Roma estaba siendo probada. Rehusarse sería antipatriótico, peligroso para la carrera de tu esposo, malo para el futuro de tus hijos. Una vez en el palacio, te despojaban de todo lo que te hacía quien eras. Nombres reales prohibidos, hablar de tu familia prohibido, ninguna dignidad. Te convertías en lo que literalmente llamaban activos imperiales. Y los clientes, políticos buscando favores, mercaderes ricos, embajadores extranjeros, pagaban precios exorbitantes precisamente porque estaban durmiendo con la esposa de un senador o la hija de un cónsul. Ni siquiera puedo imaginar el daño psicológico que sufrieron estas mujeres. Pero espera, porque esto empeora. Mesalina no solo dirigió un burdel, convirtió la explotación sexual en entretenimiento. Organizaba competencias donde mujeres nobles debían enfrentarse a prostitutas profesionales en pruebas de resistencia. La más famosa fue cuando la propia Mesalina desafió a la prostituta más renombrada de Roma, Sila, para ver quién podía tener relaciones con más hombres en 24 horas. Según Plinio el Viejo, que vivió cuando esto ocurrió, Mesalina ganó después de 25 encuentros. 25 en un solo día, como si fuera una competencia, con espectadores. Construyeron áreas especiales en el palacio para esto. Los romanos adinerados asistían como si fueran juegos de gladiadores, pero en lugar de luchadores, eran esposas de senadores siendo humilladas por diversión. Algo que me impactó durante mi investigación fue cómo Mesalina usaba a estas mujeres como herramientas diplomáticas. Reyes y gobernadores extranjeros que visitaban Roma recibían el honor de acceder a mujeres de alto rango como muestra de favor imperial. Pero no era solo diplomacia, era chantaje. Documentaba todo, creando archivos que usaba después como poder político. Duerme con la esposa de un senador y ahora te pertenecemos. El sistema se extendió por todo el imperio. Gobernadores provinciales copiaron lo que vieron en Roma, creando redes de prostitución forzada en el Mediterráneo. Esto no ocurría solo en un palacio, se volvió parte del funcionamiento del Imperio Romano. Lo más perturbador no es solo la explotación física, sino cómo Mesalina destruyó sistemáticamente la identidad de estas mujeres. Imagínate. Un día eres una matrona romana respetada y al siguiente te obligan a servir clientes en el palacio imperial. Tu matrimonio se arruinaba porque la ley romana hacía casi imposible que los esposos mantuvieran su honor si sus mujeres habían sido prostitutas, incluso bajo coerción imperial. Muchas nunca se recuperaron. Algunas se suicidaron. Otras se recluyeron, demasiado avergonzadas para aparecer en público. Y sus hijos, la vergüenza era hereditaria. Los niños crecían marcados por lo que les ocurrió a sus madres, sin oportunidades de matrimonio ni carreras políticas. Mesalina no solo explotó individuos, destruyó linajes enteros por generaciones. Seguro te preguntas, ¿cómo diablos se salió con la suya tanto tiempo? Porque el sistema del burdel era solo el principio. Mesalina no se conformó con la explotación sexual. Creó un gobierno paralelo basado en chantaje, asesinatos y control psicológico que hacía parecer pequeña a la prostitución palaciega. Cuando la explotación forzada es la parte menos grave de tu imperio criminal, sabes que estás ante alguien aterrador. Hablemos de cómo Mesalina trataba a quienes se negaban a participar. Para ella, un no era una respuesta. Eliminaba a quienes lo decían.
Por ejemplo, su padrastro, Apio Claudio Pulcher, era gobernador de Hispania y se casó con la madre de Mesalina. Todo iba bien, hasta que Mesalina decidió que lo quería para ella. Cuando él rechazó sus avances, porque obviamente era su hijastra, ella orquestó su asesinato. Pero aquí viene lo retorcido. No lo mató directamente. Creó una operación psicológica para que el emperador Claudio ordenara la ejecución. Mesalina le dijo a Claudio: «Cariño, tuve un sueño horrible anoche. Vi a Silino asesinándote». Luego, su aliado Narciso, secretario jefe de Claudio, entró y dijo: «Por los dioses, César, yo tuve el mismo sueño». Claudio era extremadamente supersticioso con los presagios. Cuando Silino llegó a su reunión matutina al día siguiente, Claudio interpretó su presencia como confirmación de la profecía y lo ejecutó en el acto. Cuando leí esto por primera vez, no lo podía creer. Usó las creencias religiosas del emperador para cometer un asesinato por delegación. Pero no solo eliminaba amenazas, cada ejecución venía con un beneficio económico. Cuando alguien era condenado por traición, sus propiedades eran confiscadas y redistribuidas. ¿Adivina quién se quedaba con la mayoría? Valerio Asiático era dueño de unos jardines famosos que Mesalina codiciaba. Así que lo acusó de traición y lo juzgaron. En el dormitorio de Claudio, mientras ella observaba desde un costado, hablando de un juicio amañado. El hombre casi es absuelto, pero el juicio fue saboteado en el último momento. Mesalina se quedó con algunas de las propiedades más valiosas de Roma. Lo más escalofriante es que todo este sistema era rentable. La prostitución forzada generaba ingresos, las confiscaciones acumulaban riqueza y el chantaje político creaba flujos de dinero continuos. Mesalina convirtió el sistema imperial en una empresa criminal disfrazada de gobierno. Y lo hizo durante 7 años sin que Claudio lo descubriera. ¿Cómo un emperador no nota que su esposa dirige una operación criminal masiva en su propio palacio? Esa pregunta me obsesionó. Pero lo que más me perturba de esta historia es que Mesalina no solo cometió estos crímenes, los normalizó. Los hizo parecer elegantes. Usaba el lenguaje adecuado. Las mujeres no eran forzadas a la prostitución, sino honradas con un servicio imperial. Las familias no eran chantajeadas, demostraban lealtad a Roma. Los niños crecieron creyendo que así funcionaba el mundo. Las jóvenes aprendían que sus cuerpos pertenecían al Estado. Los hombres que sus futuras esposas podían ser llamadas a servir al imperio. Y funcionó. Las familias competían por demostrar entusiasmo ante las exigencias de Mesalina, porque la obediencia traía recompensas, contratos gubernamentales, comisiones militares, ascensos políticos. La resistencia equivalía a muerte social. La parte más perturbadora es que este sistema se extendió más allá de Roma. Gobernadores provinciales por todo el imperio comenzaron a implementar programas similares. Al ver su eficacia en la capital, hablamos de explotación sexual sistemática convertida en política imperial estándar en todo el Mediterráneo. Evidencia arqueológica sugiere que se modificaron secciones enteras de edificios gubernamentales para estas actividades. Se convirtió en infraestructura, parte del funcionamiento del imperio. Imagina ser un diplomático extranjero en Roma y que te digan: y aquí puedes acceder a esposas de senadores como parte de nuestros servicios de hospitalidad. Así era el imperio romano bajo Mesalina. Explotación sexual envasada como amenidad de lujo. Suena a ficción, pero está documentado en registros oficiales romanos. ¿Qué pensar de que algo así se normalizara en una de las civilizaciones más poderosas de la historia?
Lo increíble es que sabemos todo esto porque los romanos eran obsesivos con los registros. Administradores palaciegos documentaban todo: horarios de clientes, informes de ingresos, perfiles de víctimas, exámenes médicos. No son rumores ni propaganda, sino documentos imperiales que sobrevivieron 2000 años. Los archivos secretos vaticanos preservan fragmentos de registros financieros. El Museo Capitolino guarda correspondencia sobre el funcionamiento del sistema. Excavaciones en el Palatino revelaron modificaciones arquitectónicas específicas para esta red. Recientes análisis forenses de cartas imperiales descubrieron el lenguaje codificado que usaban. Los historiadores siguen encontrando evidencia de cuán extendida estuvo esta operación. Estimaciones actuales sugieren que cientos de familias romanas fueron afectadas directamente, con miles más viviendo en terror constante de ser seleccionadas. Y esto es solo la punta del iceberg. La mayoría de las víctimas nunca habló, y los registros fueron destruidos deliberadamente tras la muerte de Mesalina. ¿Cómo terminó todo esto? Mesalina se volvió demasiado ambiciosa. En el 48 después de Cristo, mientras Claudio inspeccionaba puertos, ella celebró un matrimonio público con su amante, Cayo Silio. No un affair secreto, sino una boda legal romana. Esto era bigamia, traición y probablemente el peor error político de la historia romana. La fiesta nupcial se convirtió en una macabra celebración donde sus víctimas fueron obligadas a servir como entretenimiento. Fue el gran final de todo lo que había construido en 7 años, pero al hacerlo público, cometió su error fatal. Cuando Claudio se enteró, ni él pudo ignorarlo. Sus consejeros, sabiéndola perdida, enviaron guardias a ejecutarla en los jardines de Lúculo, la misma propiedad que había robado mediante asesinato años antes. En sus últimos momentos, suplicó misericordia y trató de negociar. Sin dignidad, sin honor, solo ruegos desesperados de quien pasó años destruyendo la dignidad ajena. Murió como vivió, mediante violencia y la negación absoluta del valor humano. Lo que más me impacta de esta historia no es solo la maldad individual, sino cuán rápido se normaliza la deshumanización sistemática cuando alguien con suficiente poder la impulsa. La burocracia, la manipulación lingüística, los incentivos económicos, el trauma generacional. Estos patrones se repiten en la historia cuando las instituciones controlan absolutamente la vida de las personas. Los mecanismos psicológicos que Mesalina explotó siguen vigentes. El poder de la vergüenza para controlar, la humillación sexual como arma política, cómo el abuso sistemático se normaliza mediante implementación gradual y empaque cultural adecuado. Entender cómo funcionó en Roma nos ayuda a reconocer patrones similares hoy. Pero lo más importante es recordar a las miles de mujeres cuyos nombres e historias se perdieron. Personas reales que sufrieron trauma inimaginable para construir el imperio de poder absoluto de una persona. Su dolor fue real y sus historias merecen ser contadas, incluso 2000 años después. ¿Crees que algo así podría repetirse en otra forma? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me intriga saber qué opinas de este fragmento de mente de la historia. ¿Habrías sobrevivido en esa corte? ¿Cómo manejarías caer en el sistema de Mesalina? Si deseáis conocer más sobre estos hechos, aquí os dejo los enlaces en la descripción de donde extraje la información. Para quien quiera adentrarse más en la historia de Roma, comparto las fuentes que he consultado. Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.